Mi marido dijo que se iba a encontrarse a sí mismo, así que me presenté en el mismo resort con su hermano. Cuando nos vio junto a la piscina, lo supe, la guerra había empezado. Adrián, mi marido de 34 años, estaba sentado frente a mí en la cocina, sorbiendo su café de la mañana, su postura ridículamente rígida. Llevábamos 8 años casados, y he aprendido a leer esa tensión, o esconde algo o está a punto de decir algo que no me gustará. Durante los últimos 7 meses, había habido un muro entre nosotros, invisible pero tan fuerte como el acero. Probablemente comenzó cuando fue ascendido a vicepresidente senior en inversiones globales. No solo cambiaron su título y su salario, él también cambió. Luego vinieron las cenas corporativas tardías, las llamadas importantes de fin de semana, y lo peor de todo, ese nuevo tono arrogante cuando hablaba de nuestra vida juntos, o de mi boutique de artesanía, el telar, que él consideraba un lindo pasatiempo, no un negocio. Yo, Isabel, de 32 años, invertí mi alma y todos mis ahorros en esa tienda, pero Adrián prefería pensar que su dinero sostenía nuestro presupuesto, aunque la realidad no era tan crítica. Hace exactamente 15 días, un jueves 2 de octubre, finalmente soltó la bomba que aparentemente le había estado molestando durante semanas. Estábamos cenando las tostadas de aguacate que hice con su receta favorita cuando de repente dejó el tenedor. Isabel, necesito decirte algo, dijo, y ese tono suyo, suave pero lleno de condescendencia, inmediatamente me puso en guardia. Dejé mi tenedor. Necesito un descanso. No de ti, no del matrimonio. Sino que necesito espacio para entenderme a mí mismo, ¿sabes? Yo no lo sabía. No éramos adolescentes que podían simplemente tomar una pausa. Éramos adultos con una hipoteca compartida, cuentas conjuntas y planes de futuro que pensé que estábamos construyendo juntos. ¿Entenderte a ti mismo dónde, Adrián? Pregunté tratando de mantener mi voz firme. Él gesticuló vagamente hacia todo el apartamento. Simplemente hay demasiado aquí. Demasiadas expectativas. Me siento atrapado. Me he tomado 10 días libres del trabajo. Me voy. Solo. Necesito estar por mi cuenta, pensar en mi carrera, en nosotros, en a dónde vamos. Sentí que mi corazón se encogía, pero me obligué a asentir. De acuerdo. ¿A dónde vas? Apartó la mirada. República Dominicana. Punta Cana. Hay un pequeño resort. Resort y spa Palmera. Muy aislado. Nadie me encontrará allí. Su anuncio fue tan dramático y cliché que casi me río de lo absurdo. Pero sus ojos hablaban en serio. Volveré en 2 semanas y hablaremos, Isabel. Todo estará bien. Ni siquiera intentó abrazarme o tranquilizarme. Simplemente empacó y se fue al día siguiente, dejando atrás una sensación de vacío que nunca antes había sentido. Durante los primeros 3 días, traté de ser la esposa comprensiva. Trabajé en la tienda, hice ejercicio y vi a mis amigas. Y luego la duda comenzó a colarse. No duda sobre él, sino duda sobre su historia. Adrián nunca fue fanático de los viajes en solitario. Odiaba el silencio prolongado y siempre decía, una vacación sin alguien que aprecie tus elecciones es solo un cambio de escenario, no un descanso. Al 4.º día, me derrumbé y abrí su portátil. Conocía su contraseña, la fecha de nuestro primer encuentro como siempre. Y allí en su carpeta de documentos oculta, que en realidad se llamaba Informes Financieros Capitales, encontré algo que no esperaba. Había una cadena de correos electrónicos. Remitente Valeria Soto. Su antigua colega a quien él, hace 7 meses, había llamado, solo un contacto que se mudó a otra firma. El asunto de un correo decía, no puedo esperar a verte junto a la piscina, cariño. Los 2 billetes de primera clase fueron una maravillosa sorpresa, ¿y la dirección? Resort y Spa Palmera, Punta Cana. La fecha de partida era la misma que la de Adrián. Mis manos comenzaron a temblar. Esto no era a encontrarse a sí mismo. Esto era huir con una amante. El odio y el dolor se mezclaron dentro de mí en un cóctel tan potente que casi me desmayó. Pude haber tenido un ataque, llamarlo, gritar que lo sabía todo. Pero no lo hice. Simplemente cerré el portátil.
En cambio abrí el mío, encontré el mismo hotel en Punta Cana y compré la suite más cara con vista al océano. Miré su billete, las fechas. Tenía 8 días más para prepararme. Adrián pensó que me quedaría en casa y lloraría, pero decidí que esto iba a ser una guerra. Y necesitaba una aliada. Alguien que conociera a Adrián mejor que nadie, alguien que hacía tiempo sospechaba que algo andaba mal con él. Marqué el número. Hola, Javier. Soy Isabel. Tengo una propuesta que no podrás rechazar. Es sobre tu hermano. Javier, el hermano menor de Adrián, siempre fue más un amigo para mí que un pariente. Tiene 31 años, trabaja en diseño de interiores y es cínico pero brutalmente honesto. A diferencia de Adrián, que constantemente construía su imagen de vida perfecta, Javier no tenía miedo de ser el mismo, incluso si eso significaba admitir que su hermano mayor era todo un personaje. Incluso antes de esta promoción, me había estado diciendo: Isabel, tu marido es una hipoteca andante, solo piensa en números. Vigílalo. En ese momento, no lo creí. Ahora lo sabía. Él siempre lo había visto porque conocía al verdadero Adrián. ¿Qué pasa con él?, preguntó Javier al teléfono con voz apagada. No me anduve con rodeos. Sabía que no tenía tiempo para largas explicaciones. Dijo que se iba solo a Punta Cana a encontrarse a sí mismo. En realidad, se va con Valeria Soto. Compré un billete para el mismo resort. Y quiero que vayas conmigo. Una pausa se cernió en el otro extremo, durando lo que pareció una eternidad. Todo lo que pude oír fue su respiración pesada. Es un imbécil, dijo Javier finalmente, y no había sorpresa en su voz, solo una profunda y cansada decepción. ¿Sabías hace tiempo que era capaz de esto?, pregunté y no necesité su reacción verbal, sentí su confirmación a través del teléfono. Lo vi con ella en la ciudad varias veces. No quería molestarte, Isabel, no había pruebas, y no quería ser yo quien. Hay pruebas, interrumpí. Y están en su portátil. ¿Y bien? ¿Estás dentro? ¿Cuándo volamos? Su tono cambió inmediatamente, volviéndose agudo, profesional. El dolor que había oído hacía un segundo fue reemplazado por algo más peligroso. No solo quería ayudarme, quería justicia para mí y quizás venganza por alguna vieja cuenta personal pendiente entre ellos que se remontaba a la infancia. En 8 días. El mismo día que llega Adrián. Resort y Spa Palmera. Le dije la hora y mi número de vuelo. Le reservé una habitación separada, por supuesto. No necesitaba un nuevo marido, necesitaba un cómplice. Javier se rió suavemente, pero no fue una risa alegre, fue la risa de una persona lista para hacer algo loco pero necesario. Isabel, eres increíble. Ni siquiera sé lo que te hizo, pero se lo merece. Estaré listo. Nos vemos junto a la piscina. Colgué. Mi decisión estaba tomada. Este era el comienzo de algo que no podía controlar, pero al mismo tiempo, nunca me había sentido tan fuerte y determinada. No estaba asustada, estaba fría y vacía por dentro, y quería llenar ese vacío con su humillación. El plan era simple: aparecer, no explicar nada y ver cómo su mundo perfecto se derrumbaba. Esto no era solo venganza. Este era mi intento de recuperar mi respeto. Pasé una semana en silencio preparándome. Lo más terrorífico no fue su engaño, fue la fría forma en que estaba planeando destruirlo. Los 8 días antes del vuelo se sintieron como un mes entero condensado en una única y sofocante semana. Mi tienda, que solía ser mi refugio, se sentía rancia. Apenas podía concentrarme en el inventario o en hablar con los clientes sobre la historia de un chal de lana de los años 50. Toda mi energía mental estaba consumida por el plan, que comenzaba a sentirse menos como una venganza satisfactoria y más como un ataque quirúrgico frío y calculado. Y la comprensión de que yo era capaz de tal frialdad era quizás lo más inquietante de todo. Seguía reviviendo la cara de Adrián, esa mirada sosa y engreída que tenía cuando anunció su viaje de encontrarse a sí mismo, y me alimentaba lo suficiente para seguir adelante. El dolor seguía allí, un dolor sordo justo detrás de mis costillas, pero ahora estaba firmemente envuelto en una capa de furia silenciosa y justa. Mi único contacto durante este tiempo fue Javier. Hablamos 2 veces. No me preguntó detalles sobre los correos electrónicos o cómo me sentía,
lo cual agradecí. Se dedicó a los negocios como un general preparándose para la batalla. La primera llamada fue sobre logística. Reservé el vuelo que sugeriste, Isabel, dijo con la voz baja, sonando como si ya estuviera a mitad de la conspiración. Conexión en Ciudad de México. Llegaré aproximadamente 1 hora después de ti. Iré directamente a mi habitación, me acomodaré. Nada de gran entrada en el aeropuerto. Necesitamos mantener el elemento sorpresa hasta el momento del impacto. De acuerdo, dije apoyada contra la fría encimera de mármol, sintiendo una extraña mezcla de pavor y anticipación. Adrián conoce tu horario de vuelo, ¿verdad? No lo comprobaría, pero, no lo haría, interrumpió Javier, con un rastro de amarga diversión en su voz. Asume que estoy demasiado ocupado siendo el hermano pequeño artista muerto de hambre para permitirme un viaje a Punta Cana, y mucho menos uno programado tan perfectamente. No me estará buscando. Está demasiado centrado en su propia narrativa. Y eso era, toda la vida de Adrián era una narrativa que él elaboró cuidadosamente, el banquero exitoso, el esposo devoto, el hombre que necesitaba un descanso. Todo era un escenario cuidadosamente construido, y yo estaba a punto de entrar y derribar el decorado. La ironía era que yo había sido su mayor apoyo, la tramoyista silenciosa que se aseguraba de que la iluminación fuera perfecta. Ahora, yo era la saboteadora. La segunda llamada con Javier fue 2 días antes de la partida. Esta vez, la conversación tomó un giro que profundizó todo el lío, revelando una antigua falla entre los hermanos que iba más allá de la habitual rivalidad fraternal. Escucha, Isa, comenzó Javier, dejando caer el tono profesional. Cuando me dijiste lo de Valeria, no fue un shock. No dije nada antes porque genuinamente pensé que se le pasaría. Esto no es solo una aventura para él. Es por estatus. Valeria es de una familia adinerada de la banca, el tipo de conexión que Adrián siempre anhela. Es su trofeo de ascenso. Apreté mi teléfono con fuerza. ¿Un trofeo de ascenso? ¿De qué estás hablando, Javier? Siempre ha visto el matrimonio como una escalera corporativa, explicó Javier, con la voz tensa por la ira controlada. Sabes que nuestros padres no eran exactamente de la alta sociedad. Adrián hizo que toda su vida se tratara de desprenderse de esa piel. Eras perfecta cuando te conoció, inteligente e ambiciosa, pero de pequeña empresa. Manejable. Ahora que es vicepresidente senior, necesita el accesorio a juego. Alguien del linaje correcto. Valeria encaja en ese papel. Sus palabras dolieron más que la cadena de correos electrónicos. El engaño era una traición a nuestros votos, esto era una traición a todo mi valor para él. Estaba empezando a ver la verdadera profundidad de la visión transaccional de Adrián de nuestro matrimonio. Nunca fue amor, solo una asociación estratégica que él había decidido terminar una vez que apareció una oferta mejor. Me dijo que yo era su alma gemela, susurré, la absurdidad del recuerdo haciéndome sentir hueca. Probablemente le dijo lo mismo a su jefe justo antes de conseguir ese ascenso, replicó Javier sin rodeos. Así es como opera. Se cree sus propias mentiras. Y es por eso que tenemos que golpearlo donde más le duele, su imagen pública, su sentido de control. No solo su ego. Luego añadió algo que me hizo dudar. Ha estado jugando a este juego durante años, Isa. ¿Recuerdas el dinero que nos dejó nuestra abuela? ¿El pequeño fondo fiduciario? Él lo administró. Nos dijo a ambos que estaba haciendo inversiones conservadoras, haciéndolo crecer lenta y seguramente. Sí, lo recuerdo, dije, un escalofrío recorriendo mi espalda. Ese dinero era mi red de seguridad, la mitad perteneciente a Javier, la otra mitad a mí. Le pedí a mi asesor financiero que hiciera una verificación rápida de las cuentas que estableció, continuó Javier. Los rendimientos son buenos, pero ha sacado préstamos personales no garantizados significativos contra los activos del fondo fiduciario, préstamos que nunca aprobé. Préstamos que son lo suficientemente grandes como para cubrir, por ejemplo, 2 billetes de primera clase y una suite de lujo en Punta Cana, probablemente para varios viajes. Mi sangre se congeló. Esto no era solo infidelidad, esto era manipulación financiera y posiblemente fraude que involucraba dinero familiar. Los riesgos acababan de pasar de un divorcio complicado a algo criminal. Adrián no era solo un tramposo,
era un manipulador que usaba la confianza de su familia para sus propios fines narcisistas. Esta nueva capa de conflicto, el dinero, el engaño a una escala mucho mayor, solidificó mi decisión. Esto era necesario. Nos apegamos al plan, Javier, dije, mi voz ahora completamente desprovista de emoción. Punta Cana. Borde de la piscina. Sin confrontación inicial. Solo, la presentación. Entendido, confirmó. Nos vemos al otro lado, Isa. No te preocupes por nada. Solo empaca un bañador espectacular. No me reí. Revisé mi armario y elegí el bikini más caro y de colores brillantes que poseía, el que Adrián siempre decía que era demasiado llamativo para mí. Quería ser visible. Quería ser inconfundible. Mientras empacaba mi maleta con ropa que no había usado en años, cosas que gritaban mujer soltera y sin complejos, miré la foto de boda enmarcada en mi mesita de noche. El rostro sonriente de Adrián, el mío radiante de esperanza genuina. No sentí tristeza, solo una claridad cruda y nítida. La destrucción que estaba planeando no era solo para él. Era para reclamar los 8 años que, sin saberlo, había pasado apoyando un fraude. Los 8 días pasaron, y estaba lista para abordar el avión. Sabía que en el momento en que pisara el pulido suelo de mármol de ese resort, el silencio terminaría y la confrontación comenzaría. No iba a ser la esposa afligida, iba a ser la orquestadora de su caída. El avión aterrizó y en el minuto en que entré en el vestíbulo del resort, los Sexto. Parecían la pareja perfecta y besada por el sol que él siempre deseó que fuéramos. Agarré la mano de Javier, la guerra silenciosa estaba a punto de hacerse pública. Aterrizar en Punta Cana fue como entrar en un horno, pero el intenso calor húmedo no afectó la fría precisión de mi determinación. Javier y yo nos encontramos justo fuera de la zona de aduanas. No nos abrazamos ni intercambiamos cumplidos, un asentimiento agudo y significativo fue suficiente. Éramos 2 profesionales en una misión. Tomamos taxis separados hacia el resort y Spa Palmera, manteniendo la ilusión de viajeros separados, a pesar de que nuestras habitaciones estaban convenientemente ubicadas en el mismo ala, con vistas a la piscina principal infinita. La sincronía de nuestra llegada fue crucial. Adrián había aterrizado 2 días antes, dándole el tiempo justo para establecer su narrativa de lujo y romance. Mi habitación era inmensa y necesariamente lujosa, todo mármol y vidrio con vistas al barrido turquesa del océano. Era el tipo de gesto de ostentación de dinero por el que Adrián vivía. Ni siquiera desempaqué correctamente. Mi enfoque estaba en otra parte. Javier envió un solo mensaje de texto: lista cuando quieras. Hagámoslo rápido. Me puse el bikini elegido, el caro y de color coral brillante, y me puse un impecable pareo de lino blanco. Me sentí extrañamente distante, como si estuviera vistiendo a un personaje de una película. La chica en el espejo parecía formidable, no desconsolada. Esto no se trataba de verse bien, se trataba de enviar una declaración visual de mi control absoluto e inquebrantable. Me encontré con Javier 10 minutos después junto al ascensor. Llevaba unos shorts de baño oscuros a medida y una camisa de lino, con un aspecto relajado, como si perteneciera a ese lugar. Me entregó un gran par de gafas de sol de diseñador. Protección, murmuró. No querrás que lea tus ojos. Caminamos hacia la zona de la piscina principal. El ruido del resort, el chapoteo del agua, la música latina distante, las risas agudas, era abrumador, creando un telón de fondo confuso para el drama silencioso que estábamos a punto de escenificar. Mis manos estaban firmes, pero los músculos de mi mandíbula se sentían tensos. Y entonces los vi. Estaban exactamente donde yo sabía que estarían, junto a la barra de la piscina, metidos en una cabaña privada que gritaba acceso VIP. Adrián se estaba riendo, el sonido se propagaba fácilmente sobre el agua. Ya estaba bronceado, se veía más joven, más vibrante de lo que había estado en años. Su brazo estaba casualmente rodeando los hombros de Valeria. Ella era impecable, cabello perfectamente peinado, traje de baño blanco de aspecto costoso, pendientes de diamante que captaban la luz. Se parecían exactamente a la pareja de poder corporativo que Adrián había pasado años tratando de emular. Parecían felices, despreocupados y completamente ajenos al hecho de que su tranquila vacación estaba a punto de ser aniquilada. Durante un segundo agudo y agonizante, la fría certeza vaciló.
La visión de ellos tan relajados, tan correctos juntos en este entorno perfecto, fue un golpe físico. Era la confirmación absoluta de que todo mi matrimonio había sido una mentira, un marcador de posición inconveniente hasta que se asegurara el trofeo de ascenso. Ese breve momento de dolor real y no adulterado fue lo último que me permití sentir. Me giré hacia Javier, mis ojos protegidos por las grandes lentes. Ahora, afirmé, la única palabra cortante y definitiva. Comenzamos a caminar hacia la terraza de la piscina. No nos apresuramos. Nos movimos con el ritmo medido de las personas que no tienen otro lugar donde estar. Javier puso su mano ligeramente en la parte baja de mi espalda, un gesto de propiedad que se sintió absolutamente necesario para la actuación. Encontramos 2 tumbonas vacías, estratégicamente colocadas a unos 15 metros de su cabaña, justo al borde del camino principal de circulación, asegurando la máxima visibilidad. Me senté tomándome mi tiempo. Me quité lentamente el pareo, lo doblé ordenadamente y lo colgué sobre la silla. Me quité las gafas de sol, las coloqué sobre la pequeña mesa junto a una orden de cóctel ficticia, y luego miré directamente hacia la cabaña. Javier se sentó a mi lado, recogiendo una revista del resort, pero sabía que su atención estaba en otra parte. Estaba esperando el momento. Tardó menos de 30 segundos. Adrián había girado la cabeza, quizás para buscar un camarero o simplemente para escanear a la multitud con el aire de suficiencia que siempre llevaba en público. Sus ojos barrieron el área de la piscina, descartando rápidamente los cientos de caras desconocidas. Y luego se detuvieron. Se fijaron en mí. La transformación inmediata en su rostro fue asombrosa. La máscara bronceada y despreocupada se hizo añicos al instante. No fue confusión lo que vi primero, fue terror puro y no adulterado. Su mandíbula no solo se cayó, sino que se hundió físicamente, tirando de su rostro a una expresión de incredulidad y pánico absolutos. Todo su cuerpo se tensó, perdiendo instantáneamente la postura relajada que había adoptado. Miró de vuelta a Valeria, luego de vuelta a mí, como si tratara de reconciliar la imposibilidad de la escena. ¿Isabel, aquí? La pregunta silenciosa gritaba desde el otro lado de la piscina. Luego sus ojos se movieron hacia Javier, quien eligió ese momento preciso para levantar la vista de su revista, darle a Adrián una mirada breve y supremamente neutral, y ofrecer una pequeña, casi imperceptible inclinación de cabeza, un reconocimiento silencioso que decía, sí, somos nosotros. Y sí, estamos juntos. Fue entonces cuando el rostro de Adrián pasó del terror a un rojo profundo y enfermizo. Entendió la implicación inmediatamente, yo no estaba sola. No era la esposa llorosa y desconsolada que se quedaba en casa a llorar. Estaba aquí con su hermano, luciendo completamente imperturbable, disfrutando del mismo lujo que él había planeado para sí mismo y su amante. Trató de hablar, pero no salió ningún sonido. Valeria, notando el cese repentino y completo en la atención de Adrián, finalmente se giró para ver lo que estaba mirando. Su mirada se posó en mí, luego en Javier. No reconoció a Javier, pero reconoció la expresión en el rostro de Adrián. Siguió su línea de visión, me vio, y su propia sonrisa se evaporó. Le susurró algo, pero Adrián no respondió. Estaba absorto en nosotros. Cogí mi teléfono, abrí la aplicación de la cámara y tomé una foto deliberada y lenta de las palmeras detrás de ellos, asegurándome de que mi acción fuera visible. Luego miré directamente a Adrián, y por primera vez en 10 días, permití que una pequeña, fría y completamente despiadada sonrisa tocara mis labios. Era una señal. El juego había terminado. El conflicto duro y público había comenzado, y él era el atrapado completamente expuesto. No nos movimos. No nos acercamos. Simplemente nos sentamos allí, 2 figuras de juicio silencioso y devastador, permitiendo que la tensión se enrollara y se tensara a través de la distancia de la terraza de la piscina. Su reacción fue mejor que cualquier pelea a gritos que yo pudiera haber orquestado. El puro shock público lo había desestabilizado por completo. Sabía que había ganado esta ronda, pero la verdadera pelea, la del dinero, la que arruinaría su perfecta imagen corporativa, todavía estaba esperando entre bastidores. Me envió el mensaje de texto, lo has arruinado todo. Nuestra familia está destruida. Yo respondí con una sola foto de su último extracto bancario fraudulento. La guerra real no es por el matrimonio, es por los 200.
€000 desaparecidos del fondo fiduciario de nuestra abuela. La tensión junto a la piscina no se rompió, se hizo más densa, convirtiendo el brillante aire del mediodía en algo asfixiantemente pesado. Después del shock inicial, ese pánico crudo y visceral en el rostro de Adrián, se recuperó ligeramente, obligándose a ponerse de pie. Agarró el brazo de Valeria con un agarre firme y posesivo, apartándola de la cabaña y acompañándola rápidamente hacia una entrada lateral del resort, evitando el camino principal. No miró hacia atrás. Su salida no fue de desafío, sino de control de daños inmediato y desesperado. Estaba huyendo de la escena. Javier y yo permanecimos exactamente donde estábamos. Pedimos bebidas, la mía una ridículamente brillante mezcla sin alcohol, la de Javier un fuerte ron con piña, y nos preparamos para la espera. Sabíamos que no dejaría pasar esto. Adrián no podía soportar estar fuera de control, especialmente no en una situación pública y expuesta. Su silencio sería breve, seguido de un intento explosivo de recuperar la narrativa. Mi teléfono vibró 30 minutos después. Era él. Adrián, ¿qué diablos es esto, Isabel? ¿Estás loca? Tomé un sorbo lento de mi bebida, el hielo tintineando contra el vaso. El silencio de Javier era absoluto, estaba fingiendo leer su revista, pero sentí su concentración. Isabel, estoy de vacaciones. Tú me recomendaste el resort, ¿recuerdas? Muy aislado. Adrián, no juegues. ¿Quién es ese que está contigo? ¿Por qué está Javier aquí? Isabel, él también está de vacaciones. No eres el único que necesita entender las cosas, Adrián. Aunque estoy bastante segura de que ya entendí todo lo que necesitaba hace una semana. Adrián, me estás avergonzando. Sube al próximo vuelo a casa. Discutiremos esto como adultos. Estás causando una escena innecesaria. Isabel, ¿escena? Estoy sentada junto a la piscina. Tú eres el que se esconde en su habitación con su colega. Fue entonces cuando el tono cambió, pasando de banquero frustrado a marido aterrorizado que intentaba salvar su imagen. Adrián, lo has arruinado todo. Nuestra familia está destruida. ¿Sabes a qué se parece esto, Isabel? Te dije que necesitaba espacio. Esto es extremo. Tú eres la villana aquí. Este era el núcleo de la brújula moral de Adrián, todo era siempre culpa mía, y sus acciones siempre estaban justificadas. Él creía genuinamente que mi respuesta a su engaño, mi aparición muy visible y pública con su propio hermano, era el verdadero acto de traición. Esa comprensión, que él se sentía victimizado, fue el empujón final que necesitaba para pasar a la siguiente etapa del plan. Miré a Javier. Dejó la revista y me dio un leve asentimiento expectante. Había llegado el momento de la gran revelación. Abrí la aplicación de documentos en mi teléfono. Había preparado una única captura de pantalla de alta resolución del extracto bancario al que Javier había accedido. Mostraba el último masivo y no autorizado retiro del fondo fiduciario conjunto, el dinero que nuestra abuela nos había dejado, destinado a nuestra seguridad a largo plazo. El retiro estaba fechado solo 2 semanas antes, poco antes de que se compraran los billetes de avión. La etiqueta era sospechosamente vaga, reasignación de inversión privada. No escribí ni una sola palabra. Simplemente envié la imagen. El silencio en el otro extremo fue ensordecedor, durando unos 5 minutos completos. El aire se sentía cargado, como si todo el peso de la fachada financiera y matrimonial cuidadosamente construida de Adrián estuviera ahora descansando sobre una sola imagen digital. Cuando finalmente llegó su respuesta, no fue un mensaje de texto. Fue una llamada. Una llamada frenética y vibrante de un número desconocido, su teléfono del resort. Dejé que sonara 2 veces, luego contesté. Isabel. ¿Qué diablos es eso? La voz de Adrián era ronca, despojada de toda compostura corporativa. Estaba gritando, pero tratando de mantenerlo como un gruñido bajo y peligroso. El pánico era real esta vez. Ya no se trataba del matrimonio, se trataba de posible tiempo en prisión y ruina. Hola, Adrián, dije, mi voz tranquila, casi inquietantemente suave. Es un extracto bancario. El tuyo. Y el de Javier. Y el mío. De nuestro fondo fiduciario.
El que has estado gestionando de forma conservadora durante los últimos 8 años. No deberías tener eso. Eso es privado. Eso es ilegal. ¿Qué hiciste? ¿Hackeaste mis cuentas? Llamaré a la policía. Espetó, las palabras tropezando entre sí. ¿Llamarás a la policía a tu esposa que descubrió que drenaste su herencia para financiar tus costosas vacaciones con tu amante? Repliqué dejando que las palabras clave flotaran en el aire como veneno. No creo que tus empleadores en inversiones globales aprecien ese tipo de publicidad, Adrián. Especialmente cuando se den cuenta de que la reasignación de inversión privada fue probablemente para gastos no relacionados con el negocio. Los gritos cesaron al instante. El silencio regresó pesado y absoluto. Sabía que lo tenía. La visión de Javier y yo en la piscina fue una humillación. Esto era una potencial catástrofe profesional y legal. ¿Javier lo sabe? Susurró finalmente el horror en su voz palpable. Javier lo sabe, confirmé. Me ayudó a rastrear los detalles. No estaba sorprendido, en realidad. Dijo que siempre necesitabas un juguete más grande y brillante de lo que realmente podías pagar. Él quiere su mitad de vuelta, Adrián. Y yo quiero la mía. Ahora vino el dilema moral, el giro brusco en la historia que yo había anticipado. Adrián se arriesgó desesperada y calculadamente. Está bien, escúchame, suplicó, su voz cayendo a un susurro seductor y manipulador, el que usaba cuando quería que yo abandonara una pelea. Puedo arreglar esto. Puedo pagarlo con intereses. Todavía podemos arreglar lo nuestro, Isa. Podemos decirles a la empresa, a Javier, a cualquiera, que cometiste un error. Que estabas emocional. Podemos volver a casa. Podemos salvar el matrimonio. Pero si sigues adelante con este ángulo financiero, todo se acaba. Mi carrera se acaba. Perdemos la casa. Lo pierdes todo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir todo lo que construimos solo para vengarte por un estúpido error? Estaba intentando cambiar el guión por última vez, haciendo que mi búsqueda de justicia fuera el acto de destrucción definitivo. Me estaba ofreciendo una salida, la oportunidad de preservar la imagen de nuestra vida, la casa, la posición social, a costa de mi dignidad y la verdad. Si aceptaba, sería cómplice de su fraude guardando para siempre el secreto, pero me iría con estabilidad financiera. Si me negaba, perdería las comodidades materiales de nuestra vida, pero obtendría completa libertad emocional y justicia. Miré a Javier, que ahora me observaba, con el rostro impasible. Este era mi momento de decisión, el momento en el que tenía que elegir entre la seguridad y la verdad, entre la ilusión del matrimonio y mi propia libertad. Tu error, Adrián, dije las palabras cortando el ruido del resort, fue asumir que valoro la casa más de lo que valoro la verdad. No puedes negociar con dinero robado. Ya no. Colgué cerrando la aplicación y apagando mi teléfono por completo. La conversación había terminado. La negociación había finalizado. Ahora, la explosión era inevitable. Irrumpió en mi habitación, con el rostro como una máscara de furia pura y violenta. Dijo que lo había arruinado. Le dije que él hizo eso por sí mismo, y luego lo vi elegir su carrera por encima del último trozo de nuestro matrimonio. Puse el teléfono en la mesita de noche apagado, y miré a Javier. El aire en la habitación con su aroma a sal marina y pulimento caro, se sentía completamente ajeno a la brutalidad de la pelea en la que ahora estábamos inmersos. Ese fue el detonante, afirmé con voz monótona. Él ya no está tratando de salvar el matrimonio. Está en modo de supervivencia, preocupado por inversiones globales y la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, no por mí. Va a venir aquí. Va a intentar intimidarme para que me calle. Y ahí es cuando terminamos con esto, confirmó Javier con expresión sombría. Parecía cansado, la emoción de la emboscada se había evaporado, dejando tras de sí el agotamiento de lidiar con la naturaleza destructiva de su hermano. Cruzó la habitación y se paró junto a la puerta, una presencia silenciosa e inamovible. No tuvimos que esperar mucho. Tal vez 20 minutos después, un golpe fuerte e insistente sacudió la puerta. No era un golpe cortés, era el sonido de algo apenas contenido explotando hacia afuera. Isabel. Abre esta puerta. Tenemos que hablar. Ahora.
La voz de Adrián estaba tensa, amortiguada pero claramente audible a través de la madera pesada. Miré a Javier, quien asintió. Respiré hondo, caminé y abrí la cerradura. No di un paso atrás, me mantuve firme, obligándolo a detenerse bruscamente en el umbral. Parecía peor de lo que nunca lo había visto. Su rostro estaba rojo y manchado, su camisa de resort estaba arrugada y su cabello estaba pegado con sudor. Sus ojos, esos ojos generalmente calculadores y controlados, estaban salvajes y completamente enfocados en mí. ¿Qué demonios te pasa?, espetó tratando de pasar a mi lado hacia la habitación. No lo hagas, dijo Javier al instante, dando un paso adelante y plantándose firmemente entre nosotros. El tono de Javier era tranquilo, bajo y completamente imponente, lo cual contrastaba fuertemente con la rabia farfullante de Adrián. No vas a entrar aquí, Adrián. Esta conversación ocurre justo aquí en el pasillo, donde todos pueden escuchar tu ruina profesional. Adrián se congeló viendo a Javier por primera vez en su capacidad de oponente, no de hermano pequeño. La comprensión de que Javier estaba activamente del lado en su contra, y sabía sobre el fraude financiero, lo golpeó como un impacto físico. Tú, traidor, le siseó a Javier. ¿Vas a dejar que ella destruya tu dinero familiar por una aventura insignificante? ¿Hablas en serio? La aventura es insignificante, pero los 200.000 euros que robaste del fondo fiduciario no lo son, replicó Javier, sin levantar la voz. Usaste nuestra herencia para pagar este pequeño viaje del ego. Eso no es un error, Adrián. Eso es robo. Y estoy protegiendo mis intereses, que francamente también son los de Isabel. Adrián se volvió hacia mí, ignorando a Javier. El tono suplicante de la llamada telefónica se había ido, reemplazado por una ira desesperada y herida. Hiciste esto a propósito. Orquestaste toda esta escena pública. Has arruinado mi reputación. Mi carrera está en juego por esta acrobacia juvenil y vengativa. Tu carrera está en juego porque eres un fraude, dije, mi voz finalmente elevándose, pero manteniéndose perfectamente controlada. Esto no era gritar, esto era articular. No necesitabas encontrarte a ti mismo en Punta Cana. Necesitabas huir de una vida que compraste con mentiras. No solo me engañaste con Valeria, engañaste a toda nuestra vida, Adrián. El dinero, las pausas, las noches tardías, todo se trataba de construir una vida falsa que apenas podías permitirte. Yo no te arruiné. Hiciste eso cuando decidiste que mi valor era desechable y que nuestra confianza familiar era tu hucha personal. Se tambaleó hacia atrás, su compostura finalmente se rompió. Se cubrió el rostro con las manos, haciendo un sonido bajo y derrotado. Este era el clímax. Este era el momento de la exposición absoluta, y no podía soportar la luz. Lo pagaré, murmuró con la voz pastosa. Le devolveré a Javier su parte y la tuya. Solo dile a Javier que te equivocaste sobre la fuente de los fondos. Dile que estaba liquidando algunos activos de bajo rendimiento y que sacaste conclusiones precipitadas. Todavía podemos salvar la casa. Podemos salvar las apariencias. Terminaré con Valeria hoy. Podemos volver a casa esta noche. Esta fue su oferta final, la verdad a cambio de dinero y la ilusión de una vida salvable. Me pedía que comprometiera mi integridad por última vez para proteger su posición financiera. No, dije simplemente. Saqué los pequeños papeles de divorcio que mi abogada había redactado antes de irme y se los arrojé al pecho. Flotaron hasta el suelo de mármol. No vas a salvar nada. No quiero tu dinero, Adrián. Quiero el divorcio. Y Javier y yo nos aseguraremos de que el fondo fiduciario sea debidamente auditado y restaurado. Puedes decirle a tu firma lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz cuando se presenten los documentos. No voy a mentir por ti nunca más. Miró los papeles, luego me miró a mí, y vi el cambio. La desesperación fue reemplazada por una decisión fría y dura. Se dio cuenta de que iba en serio, de que no estaba mintiendo sobre el divorcio o las repercusiones financieras. Se enderezó cepillándose la camisa. El esposo amoroso se había ido, reemplazado por completo por el CEO despiadado. Bien, se burló con la voz peligrosamente baja. ¿Quieres jugar duro, Isabel? Lo tendrás. Te arrepentirás de esto. Te quitaré todo.
La casa, la tienda, todo. Tú empezaste esta guerra, y vas a perderlo todo. Se dio la vuelta y se alejó a zancadas por el pasillo sin decir otra palabra, sin mirar la habitación de Valeria, sin mirar a Javier. Su atención ya estaba de vuelta en el control de daños, en llamar a su abogado corporativo. El matrimonio había terminado, finalizado no por las lágrimas, sino por el frío cálculo de un hombre que elegía su fachada profesional sobre su conexión humana. Lo vi irse, la adrenalina drenándose lentamente de mí, dejándome temblando. Javier puso una mano firme sobre mi hombro. Va a luchar contra ti, Isa. Duro, murmuró Javier. Lo sé, repliqué mirando el brillante océano turquesa. El resort, la luz del sol, el clima perfecto, todo parecía una broma cruel. Había abandonado la seguridad financiera de nuestra vida, pero estaba de pie, libre. Al día siguiente Javier y yo volamos a casa por separado, tal como estaba planeado. La duración total del viaje fue de solo 4 días. Llegué a casa, a una casa vacía. Adrián ya se había ido, se había mudado a un apartamento corporativo. La lucha por el dinero, la casa, la tienda, había comenzado. Iba a ser feo, público y costoso. Me senté en nuestro impecable sofá blanco y miré el espacio vacío donde solían estar sus palos de golf. Había sacrificado la seguridad financiera para recuperar mi respeto propio y la verdad. ¿Valió la pena el riesgo financiero, la inevitable y brutal lucha legal? No lo sabía. Pero por primera vez en 8 años me sentí la autora de mi propia vida, no solo un personaje en su guión cuidadosamente escrito. Había elegido la verdad sobre la comodidad. Me había elegido a mí misma. Así que heredité, mientras me preparo para el divorcio más feo de mi vida, la pregunta sigue siendo, ¿fui la idiota por no simplemente volver a casa en silencio y aceptar el acuerdo? ¿Fue destruir su vida la única manera de salvar la mía? ¿O simplemente cambié un matrimonio deshonesto por una pobreza honesta?